Bueno, muy buenos días para todos. Cordial saludo. Muchas gracias a nuestros 38 asistentes que se están conectando el día de hoy. Mil y mil bendiciones para todos ustedes y para todas sus familias. Bueno, el día de hoy, 4 de agosto, bienvenidos a nuestro jueves de emprendimiento. El día de hoy vamos a trabajar con este entrenamiento empresarial denominado Ser Legal, si es así de barato, donde nuestro invitado es el señor Carlos Andrés Salazar Uribe. Él es profesional en Administración de Empresas de la Fundación Universitaria San Martín. Tiene diplomado en Gerencia de Procesos, es consultor empresarial en convenciones desde el 2017. También tiene certificación como autorregulador de mercado de valores y como asesor de fondo de pensiones. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Adelante con tu intervención y recuerden que estos jueves de emprendimientos es un evento organizado de manera conjunta entre la Alcaldía de Itagüí desde el SENA para que de esa manera ustedes puedan participar de todas las actividades. Todos los micrófonos se encuentran desactivados en estos momentos para no generar ningún tipo de interferencia y no se preocupen que vamos a seguir haciendo toda la temática como todos los jueves, donde al finalizar de una manera muy organizada vamos a hacer todas las rondas de preguntas para las personas que de pronto previamente no alcanzaron a inscribirse y de esa manera no alcanzaron a inscribirse, solamente ingresaron. No se preocupen que también en el chat les vamos a colocar el link para que se inscriban y de esa manera les pueda llegar tanto las memorias como la grabación. Bueno, Carlos, sin más preámbulos, adelante y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias a usted, Sara. Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por su puntualidad y por su asistencia a esta actividad. Les recuerdo mi nombre, Carlos Andrés Salazar, consultor empresarial de Colpensiones para la Regional Antioquia. Y el día de hoy he sido invitado por el SENA y por el municipio de Itagüí en esta actividad para emprendedores, precisamente con un tema muy importante y es el tema de la seguridad social. Y el título de la presentación, pues ya lo dijo Sara, es ser legal si es así de barato. Pues eso es lo que vamos a resolver el día de hoy, porque lo que queremos aquí es mostrarles esas opciones que existen, una principalmente que es el piso de protección social, que busca la cobertura en seguridad social para todas estas personas independientes o personas con trabajos temporales, trabajos de tiempo parcial, por obra o labor o por prestación de servicios o por medio informal, que tienen ingresos por debajo de un salario mínimo. Entonces, voy a iniciar con un video corto que tenemos aquí de introducción, donde un empleador del área rural nos habla en un video cortico de 1 minuto 40 segundos sobre el piso de seguridad social. Entonces, permítanme acá. Elena Melo, empresaria digital desde hace más de 10 años, acá en Tota, Boyacá. Siempre me he preocupado por la protección de mis trabajadores y la protección mía. Pensaba, porque aquí en el campo el trabajador llega a su vejez sin un ahorro para su pensión. Y cuando escuché del piso de protección social por la televisión y con asesores de Colpensiones, me sentí muy contenta y feliz, averigüé, fui a charlas en la Cámara de Comercio y afilié en mi planilla.com muy fácilmente a mis 30, 40, 50 trabajadores que trabajan ocasionalmente en mis cultivos de fresa, cebolla, papa. Me pareció muy interesante que el gobierno haya pensado en sus trabajadores ocasionales para que tengan su seguro y una protección para su vejez. Les recomiendo el piso de protección social porque es muy fácil de afiliar a sus trabajadores y también la protección que tienen para ellos y la protección que tiene uno como empresario.
Entonces, con ese pequeño video, vemos ahí como una introducción al tema del día de hoy, que es el piso de protección social. Vieron entonces a ustedes una persona del área rural, una empresaria, que escucha sobre piso de protección social. Entonces, esto es un programa que viene desde el año pasado, está regulado por el decreto 1174 del 2020, pero empieza a funcionar oficialmente desde el año 2021. Ya se había planteado desde el Plan Nacional de Desarrollo en uno de sus artículos, el artículo 198, en el 2019, pero se decreta por aparte con este decreto en 2020 y estamos en función de compartir esta información con empleados, con empleadores, con emprendedores, con independientes, con el sector informal. Vieron, la señora nos decía en su testimonio que estuvo en una charla en la Cámara de Comercio, se estuvo capacitando con asesores de Colpensiones, escuchó en televisión, en radio, entonces por estos días incluso van a ver, han visto mucha información del el presidente de Colpensiones, Juan Miguel Villa, hablando sobre esto en diferentes espacios televisivos. Entonces, lo que queremos es que conozcan en detalle para que ustedes como emprendedores, como independientes, como futuros empresarios, conozcan esa alternativa y no se limiten simplemente a que tiene que ser pensión y salud, sino que existen otras opciones de protección que me permiten continuar en la legalidad. Entonces, importante. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo Qué les pena va? que se activó Qué por bueno aquí un estar video. de nuevo con ustedes. Qué pena con ustedes, que se activó por aquí un video. Está... Me disculpo. Estaba con reproducción automática. Entonces, aquí ya seguimos con la presentación y muy importante saber cómo está actualmente la situación colombiana. Entonces, tenemos que en este momento, tenemos entre noviembre de 2020 y enero de 2021, la población ocupada fueron casi 21 millones de personas, 20.9 millones de personas. Pero la población ocupada informal, es decir, que no están cotizando a seguridad social o que los ingresos son por debajo de un salario mínimo, en ese mismo periodo, en las 23 ciudades y áreas metropolitanas, fue casi del 50%, es decir, la mitad de estas personas no tiene ningún tipo de protección. Y estamos hablando de protección para la vejez, que es lo que nos compete en este momento como administradora de fondos de pensiones. Entonces dice que del total de trabajadores en Colombia, 48% tienen ingresos inferiores a un salario mínimo legal vigente. 48%, eso es demasiada informalidad y con ingresos muy bajitos. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? ¿Cuáles son las opciones actuales para proteger a este tipo a esta población? Tenemos el Sistema General de Pensiones, donde las personas tienen pensión, salud y ARL. Listo, aquí tenemos un total de afiliados, 24.5 millones de afiliados. Eso no significa que estén cotizando de manera activa, están afiliados. Y tenemos unos programas para diferentes perfiles o diferentes grupos poblacionales, que son Colombia Mayor, que busca proteger a los adultos mayores que se encuentran desamparados, que no tienen ingresos o que están en extrema pobreza. Tenemos también el programa BEPS. El programa BEPS es Beneficios Económicos Periódicos. Es un programa de ahorro totalmente voluntario, totalmente flexible. Las personas pueden ahorrar en cualquier momento el valor que deseen y lo que busca es garantizar un ingreso al momento de la vejez. ¿Listo? Dependiendo de qué, de ese ahorro realizado. Y el Estado le va a entregar un premio, un subsidio, como lo quieran llamar, por ese ahorro que hace, y es del 20%, es un incentivo adicional de un 20% de todo lo ahorrado. Listo, ese es el premio que le da el Estado por ponerse juicioso a ahorrar. Entonces yo voy ahorrando durante toda la vida y cuando llego a la etapa de vejez, a la edad de pensión, yo puedo reclamar un ingreso vitalicio con base en ese ahorro voluntario que hice durante toda la vida. Y ya tenemos el que vamos a profundizar el día de hoy, que es el piso de protección social, que lo que busca es generar equidad en el trabajo, disminuir esa desigualdad que se tiene en este momento en acceso a la seguridad social y fortalecer esos servicios complementarios de protección para la vejez. Entonces, miremos entonces qué hay en esos programas. Los que tenemos Sistema General de Pensiones, Colombia Mayor, BEPS y Piso de Protección Social. Entonces, en este momento, ¿qué es lo que nos preocupa? Que la población adulto mayor, es decir, personas que ya están en edad de pensión, colombianos que ya están en edad de pensión, tenemos 7.800.000 colombianos que ya están en edad de pensión, es decir, hombres con más de 62 años y mujeres con más de 57 años. 7.800.000, pero de esos solamente el 31% está cubierto en pensión. Es decir,
cubiertos por regímenes pensionales, sea entre fondos privados y colpensiones, solamente 2.434.000 personas están pensionadas actualmente en Colombia. El resto tenemos que tienen un subsidio por Colombia Mayor, casi 1.700.000, que tienen algún tipo de cobertura, que son beneficiarios del programa BEPS, Beneficios Económicos Periódicos, el programa de ahorro voluntario, tenemos aproximadamente 1.700.000, eso es el 21%, pero sin ningún tipo de protección. Aquí pueden ver en la columna del medio, en fondo azul, nos dice adultos mayores, personas ya en edad de pensión, sin ningún tipo de protección. Tenemos 2.026.000 colombianos sin ningún tipo de protección. Entonces, ¿qué queremos? Evitar que esa cifra siga aumentando y buscar disminuir la actual. ¿Listo? Y para eso sale el piso de protección social. Entonces aquí pueden ver cómo está distribuido, quiénes están por colpensiones pensionados en el fondo morado, el 60% de los pensionados está por colpensiones, el 8% está pensionado por fondos privados. Aquí pueden ver las cifras, 1.439.000 pensionados tienen colpensiones, 210.000 pensionados tienen entre los 4 fondos privados actuales. En regímenes especiales, que son fuerzas militares, magisterio, este tipo de regímenes que salen de estas dos opciones privadas, y colpensiones serían 784.000 pensionados, y ya los demás, Colombia Mayor y beneficiarios del programa BEPS, es decir, personas que ya están disfrutando un ingreso vitalicio gracias al ahorro realizado por el programa BEPS, tenemos casi 40.000 personas. Entonces, lo que queremos es ese enfoque para los que no tienen ninguna protección y que no siga aumentando esa cifra. Listo, disminuirla y que no siga aumentando. Entonces, para eso es importante tener un programa, en este caso, el piso de protección social. ¿Qué le permite a un ciudadano, a una persona del común, poder tener un ingreso en su momento de retiro, en su edad de vejez, después de la edad de pensión, poder tener algún tipo de ingreso? Le va a permitir tener seguridad alimentaria, le va a permitir tener salud física y mental, le va a permitir tener una buena relación con su grupo familiar, va a tener capacidad de decisión, porque el hecho de poder decir llevo un ingreso al grupo familiar también le permite tomar decisiones y le va a quitar el estrés financiero que puede tener, no solamente él, sino su grupo familiar. Entonces, con base en todos estos beneficios que da tener un ingreso para la vejez, se crea esta alternativa de protección para la vejez, que es piso de protección social. Entonces, aquí vemos un pequeño resumen de las opciones actuales, y es cuando yo estoy de manera formal con ingresos de un salario mínimo o más, yo tengo la opción de cotizar a pensión, cotizar a salud por medio del régimen de prima media, que es el administrado por Colpensiones, o por el régimen de ahorro individual, que es el administrado por los fondos privados. ¿Qué me permite tener esto? Cuando tengo ingresos superiores a un salario mínimo, me permite estar afiliado en salud en el régimen contributivo. Esto es la cotización que se hace a la EPS. Me permite cotizar a pensión. Una parte del aporte se va para la cuenta de pensión. Y me permite tener ARL, administradora de riesgos laborales. Y adicional, una opción de las cajas de compensación. Quienes cotizan a Seguridad Social de manera formal tienen acceso a cajas de compensación, tienen derecho a los beneficios de las cajas de compensación. Cuando yo tengo ingresos por debajo de un mínimo, y esto es lo que normalmente no se sabe, dicen, si no tengo ingresos de un mínimo, entonces no cotizo. Eso es lo que queremos que se pierda esa idea. Cuando yo voy a tener ingresos por debajo del mínimo, ya sea porque el contrato me dice es que tus ingresos este mes van a ser 800.000 pesos, o dentro de la informalidad, yo sé que no voy a alcanzar a tener ingresos del mínimo, pues entonces está la opción de o hacer el ahorro por el BEPS tradicional, beneficios económicos periódicos, donde yo de manera voluntaria hago aportes a la cuenta de BEPS, o tengo la opción de piso de protección social. Si soy independiente, piso de protección social es la mejor opción dependiendo de mi labor. ¿Por qué? Porque yo puedo continuar con el régimen subsidiado en salud, es decir, sigo teniendo la cobertura en salud por el régimen subsidiado, no voy a pagar salud, no voy a hacer aporte a salud, sigo en el subsidiado. El ahorro que yo genero o el aporte que yo hago se va para la cuenta BEPS. Entonces aquí estamos ya asociando el BEPS tradicional, los beneficios económicos periódicos, con el piso de protección social. Y voy a tener un seguro inclusivo.
ya enseguida entramos en detalle de ese seguro inclusivo. ¿Qué es esto? Es como el reemplazo de la ARL. Entonces, mientras yo esté en la formalidad con la opción obligatoria en pensión y salud, yo tengo régimen contributivo de salud, pensión y riesgos laborales. Pero si estoy por piso de protección social, voy a tener régimen subsidiado en salud, voy a tener el aporte, se va a ir para la cuenta BEPS y voy a tener un seguro inclusivo. Y está en este momento en reglamentación el beneficio de las cajas de compensación, que yo también por estar afiliado a piso de protección social voy a tener unos beneficios, ya sea en tema de subsidios para vivienda o algún tipo de educación, el acceso a los parques o a recreación. Eso está en este momento en reglamentación. ¿Listo? Ya está, las cajas de compensación están en este momento ya diseñando ese producto que va a ser exclusivo para piso de protección social. No tenemos conocimiento si va a salir algún tipo de cuota monetaria, si va a salir algún tipo de los créditos, que los créditos bajo esa cuota monetaria también son un gran beneficio de las cajas, pero estamos pendientes. Sabemos que hay un producto que va a salir exclusivamente para piso de protección social. Entonces, vamos a tener garantías muy similares. Vamos a seguir pensando en un ahorro para la vejez, para tener un ingreso vitalicio después, y vamos a tener una protección ante cualquier suceso mientras estoy laborando, que es lo que me va a cubrir el seguro inclusivo. Entonces, antes de continuar ya en detalle con piso de protección social y el seguro inclusivo, les dejo otro video con un pequeño resumen de el piso de protección social. Este es un video de 30 segundos donde ya nos hace un abrebocas del tema que vamos a profundizar. Si trabajas por tu cuenta o tienes trabajadores de tiempo parcial que ganan menos del mínimo, debes conocer Piso de Protección Social, la nueva alternativa del gobierno nacional que brinda un seguro para riesgos e ingreso durante la vejez. Si eres independiente, aporta voluntariamente en las redes de recaudo con tu cédula. O si eres empleador, aporta el 15% más de los ingresos de tu trabajador a través de los operadores fila autorizados. Con la planilla B, número 65, cotizante dependiente. Empieza a aportar, pisando fuerte con el Piso de Protección Social. Entonces, cortico ese video, permítame para que no vaya a empezar el que sigue. Exacto, ahí lo frenó. Continuamos acá. Entonces, vimos ahí en el video dos datos importantes. Primero, yo puedo hacer el aporte como independiente y lo puedo hacer también como empleador. ¿Listo? Entonces, hay una opción voluntaria y hay una opción obligatoria. La opción voluntaria a través de las redes de recaudo. En este caso, para Antioquia tenemos toda la red de servicios Gana. Para la opción obligatoria como empleador, yo lo hago por medio de los operadores pila. Entonces, vamos a mirar aquí un datico, y estamos hablando de una opción cuando soy formal, cotizando por encima de un salario mínimo, y otra opción cuando soy informal, cotizando por debajo de un salario mínimo, o no informal. Puedo estar dentro de la formalidad, pero con un contrato que me genera ingresos por debajo del mínimo. Entonces, la pregunta es, ¿se puede alternar entre el Sistema General de Pensiones y el piso de protección social? Sí, yo puedo durante toda mi vida laboral. Entonces, aquí estamos viendo una línea azul. Esa línea azul representa, digámoslo aquí en esta gráfica, que representa el ingreso de 1 millón de pesos. En este momento, que es el salario mínimo. ¿Listo? Entonces, tengo ingresos por debajo del salario mínimo. Yo cotizo por el piso de protección social, hago aportes por el piso de protección social. Si llego en algún momento a tener ingresos superiores a un salario mínimo, entonces así cotizo al sistema de seguridad social, pensión y salud y ARL. Es que tuve cambios en mi vida laboral y volví a tener en algún momento un ingreso por debajo del salario mínimo. Realizo aportes al piso de protección social. Entonces yo voy escalando durante toda la vida para no perder la protección que tengo en ninguno de los dos sistemas. Si tengo ingresos por encima del mínimo, me protege Sistema General de Pensiones. Si tengo ingresos por debajo del salario mínimo, me protege piso de protección social. Cuando llego a la edad de pensión, 57 años mujeres, 62 años hombres, yo puedo unir lo que hice con los dos programas. Entonces, en este momento está también en reglamentación la opción de, al unir los programas de todo lo que tengo en semanas cotizadas o el aporte hecho en pensión obligatoria, lo puedo unir con lo ahorrado en el programa BEPS, en los beneficios económicos periódicos. Recuerden que lo que aporto a piso de protección se va para el programa BEPS. Yo al final de la vida laboral puedo unir esos dos, dependiendo de cuál me beneficie más.
yo tomo la decisión, porque en este momento se está reglamentando si con lo que tengo ahorrado en BEPS, yo puedo, entre comillas, comprar semanas, hacer una equivalencia en semanas para sumar más semanas a mi historia laboral. ¿A quién le sirve eso? ¿A quién le sirve hacer ese cambio a semanas? Al que le están faltando algunas semanas para completar las 1.300 mínimas para la edad de pensión. Entonces, dependiendo de la condición de cada afiliado, al momento de llegar a la edad de pensión, va a recibir una asesoría donde le dicen, vea, si pasa lo que tiene en BEPS hacia pensión obligatoria, este va a ser su resultado y puede o no tener pensión. Si pasa todo lo que tienen en pensión obligatoria hacia el programa de BEPS, este sería su ingreso vitalicio. Entonces, tiene la opción de juntar los dos programas, todo lo realizado durante los dos programas. Y en el video también vimos un pedazo importante y es el tema del porcentaje. 15% sobre los ingresos del mes es lo que se debe aportar al piso de protección social. Entonces, aquí ya vemos ese detalle de ese 15%. Entonces, ¿qué nos dice la presentación? ¿Quién es el aportante? La persona responsable de realizar el aporte a piso de protección social. Si soy empleador, si yo como empleador estoy contratando a una o dos personas para mi emprendimiento, pero esas personas, los ingresos no van a superar el salario mínimo, entonces yo le hago aporte de manera obligatoria por piso de protección social. ¿Listo? Si soy un ciudadano, también soy emprendedor, pero no tengo todavía ningún empleado. Yo estoy solito haciendo mi emprendimiento y no quiero perder el tiempo con el tema de mi ahorro para la vejez. Quiero aprovechar los ingresos que me está generando mi emprendimiento al comenzar y no son de un salario mínimo, no lo superan, o no quiero hacer ese gasto de cotizar a pensión y a salud por un salario mínimo, pues entonces tengo la opción de hacer el aporte de manera voluntaria. ¿Cuál es el requisito para yo poder vincularme al piso de protección social? Nos dice colombianos mayores de 18 años, afiliados al régimen subsidiado de salud o beneficiarios en el régimen contributivo. ¿Listo? Entonces, el requisito es o estoy en el subsidiado de salud o soy beneficiario de alguien que está en el contributivo. ¿Listo? Esto es lo que coloquialmente se dice, estoy en el CISBEN. Realmente el CISBEN es una encuesta que me califica o que me da un puntaje para ciertos beneficios o para saber en qué categoría estoy para la ciudad, para el municipio. Pero aquí el término es régimen subsidiado de salud, es para lo que se conoce como CISBEN. Y para piso de protección social también está para extranjeros. Y en los extranjeros es mayores de 18 años, afiliados al régimen subsidiado en salud, con cédula de extranjería o con documento con permiso especial de permanencia que esté vigente. ¿Listo? Entonces aquí también aplica para piso de protección social los extranjeros. ¿Cuál es entonces ese valor del aporte? 15% calculado sobre los ingresos. Si yo ya tengo claro que como emprendedor a mis empleados les voy a pagar 800,000 pesos en el mes, pues yo ya tengo que ese valor de ingresos, esos 800,000 pesos, le aporto 15% de esos 800,000 pesos. Si soy yo el independiente, el que de manera voluntaria voy a hacer el aporte a piso de protección social, pues entonces yo calculo que si mis ingresos serían 800,000 pesos, aporto ese 15% de 800,000 pesos. ¿Cómo se distribuye ese 15%? Sería 1% para el seguro inclusivo, para lo que vamos a profundizar enseguida, que es las coberturas del seguro inclusivo, lo que me reemplaza la administradora de riesgos laborales, y 14%, 14 puntos de esos 15 puntos se van para la cuenta BEPS. ¿Listo? Ese valor de ahorro puede ser desde 5,000 pesos. Desde 5,000 pesos. Eso sería para ingresos de 34,000 pesos aproximadamente. O sea, 15% de 34,000 pesos, 5,000 pesos. Con solo ese ahorro yo ya tengo algún tipo de protección en caso de que me suceda algo con el seguro inclusivo y también estoy haciendo un aporte para mi vejez. ¿Listo? Desde 5,000 pesos puedo aportar y puede ser en cualquier momento, no tiene que ser 5,000 pesos mensuales. Yo puedo aportar 5,000 pesos y a la semana otros 5,000 pesos y a la semana otros 5,000 porque tengo varios contratos o porque no tengo claro cuáles son mis ingresos mensuales, pero igual la cobertura del seguro va a seguir, ya vamos a mirar que va a seguir siendo durante el mes. ¿Listo? Entonces, tenemos aquí ya los amparos del seguro inclusivo. Esta, como les dije, reemplaza los riesgos laborales. Y el seguro inclusivo me va a tener cualquier tipo de cobertura que necesite en caso de pérdida de alguna parte del cuerpo, es decir, desmembración. En caso de una enfermedad grave,
voy a tener también fallecimiento por cualquier causa. Entonces es un seguro de vida, es un seguro que depende de lo que yo ahorre, voy a tener una cobertura. Y también un amparo exequial. En caso de fallecimiento, pues mis familiares, mis beneficiarios reclamarían ese amparo exequial para que no, lo que buscamos es que no se deteriore el nivel de vida o la calidad de vida de los beneficiarios si yo fallezco. ¿Listo? Entonces que haya algún tipo de protección o algún tipo de beneficio para ellos. También me cubre hospitalización por más de 5 días, es decir, de 6 días en adelante. Si yo tengo esa hospitalización, pues voy a tener un pago, un valor fijo por hospitalización de 200.000 pesos, que lo puedo cobrar una vez al año. Listo. Esto es lo que se llama una indemnización por imposibilidad para trabajar. Estas son las coberturas. Ya enseguida detallamos más los valores de cada uno con ejemplos básicos, pero quiero que miremos acá el tema del valor. Entonces les voy a poner aquí esta pantallita para que tengamos algo. Entonces, vamos a dividir aquí la pantalla de cuáles son las opciones para que resolvamos esa duda principalmente, y es si es así de barato ser legal. Entonces, vimos que tenemos por el Sistema General de Pensiones, tenemos unas opciones, aquí me disculpan pues que es en la pantalla que estoy escribiendo con un lapicito, entonces de pronto se ve un poquito deteriorada la imagen, pero sé que se va a entender. Yo tengo, cuando estoy de manera formal, con ingresos del mínimo o más, yo tengo que cotizar a pensión, que está aquí fallando el lapicerito. Ya, aquí me acaba de fallar el lapicero. ¿Dónde está? Ya, a ver si ya. Cotización a pensión, cotización a salud y cotización a riesgos laborales. Esa cotización a pensión en este momento es del 16%. La cotización a salud es del 12.5%. Y la cotización a riesgos, dependiendo del tipo de empleo que yo esté ejerciendo, de la profesión que esté ejerciendo, puede ir hasta un 1% adicional. ¿Listo? Eso en valores sobre un salario mínimo es aproximadamente 290.000 pesos mensuales. ¿Listo? 290.000 pesos mensuales de aporte a seguridad social de manera formal sobre un salario mínimo. Cuando yo lo hago por piso de protección social, yo tengo la opción de cotizar solamente 15% de los ingresos mensuales. Entonces, si los ingresos fueran menos de 1.000.000 de pesos, pongámosle 990.000 pesos, el aporte sería 149.900 pesos. Y me disculpan aquí la letra, pero es por el lapicito que está pegado en la pantalla. 149.000 pesos. Esa es la diferencia en el tema de cuando tengo aporte por un salario mínimo o cuando mis ingresos son 1.000 pesos menos, 999.000 pesos de ingresos. Yo lo que aporto son 149.900. Entonces vamos a mirar ejemplos de qué pasa con esos valores. Y tenemos entonces un ejemplo con dos valores que aporto a piso de protección social. Entonces vamos a mirar aquí, en el lado izquierdo tenemos en fondo azul el valor del aporte. Entonces, ¿qué nos dice? El ingreso del empleado, lo que les decía ahorita, por solamente tener ingresos de 33.300 pesos, yo puedo hacer un aporte de 5.000 pesos, que es el 15% a piso de protección social. Y tengo, de esos 5.000 pesos se van a ir 4.667, se van a ir al programa BEPS, se van a ir para un ahorro a la vejez. Y el 1%, 333 pesos, se van a ir para el seguro inclusivo. ¿Qué pasa si el ingreso no es de 33.000 pesos, sino de 200.000 pesos? El aporte del 15% es de 30.000 pesos. ¿Listo? Vean lo barato que es ser legal. ¿Listo? Entonces dicen, es que como mis ingresos no son de 1.000.000 de pesos, yo no tengo protección, yo no puedo aportar a seguridad social. No, sí lo puede hacer. Sí lo puede hacer y aquí está el ejemplo. Entonces, tengo ingresos de 200.000 pesos, aporto a piso de protección social 30.000 pesos, que es el 15%. De esos 30.000, 28.000 se van para mi cuenta BEPS, que es para el ingreso vitalicio para la vejez. 2.000 pesos se van para el seguro inclusivo, la protección ante cualquier suceso. ¿Qué cobertura voy a tener con esos valores? ¿Qué nos dice? Que por fallecimiento por cualquier causa, la cobertura va a ser
1.200 pesos por cada peso que aporta el seguro inclusivo. Entonces, aquí vemos el ejemplo que por 333 pesos que se fueron para el seguro inclusivo, si yo fallezco, a mis beneficiarios les entregan casi 400.000 pesos, 399.600 pesos. Pero si el aporte que hice fue de 30.000 pesos y de esos 30.000, 2.000 se fueron para el seguro inclusivo, el valor del seguro por fallecimiento es de 2.400.000 pesos. 1.200 pesos por cada peso que se va para el seguro. Entonces, lo mismo, ya cada uno hace con su valor. El valor. Hay una diapositiva más adelante, en otra presentación que se las muestro enseguida, donde hay mayores ejemplos, para que miremos con ese tope máximo de 150.000 pesos o de 149.900 pesos. En todos los casos, independiente del valor que yo aporte para el seguro inclusivo, el amparo exequial es el mismo. Durante todo el año 2022, el amparo exequial es un auxilio de 1.500.000 pesos, es decir, de 1.5 salarios mínimos. Entonces, ese lo tiene ya mi familia. En caso de fallecimiento, está recibiendo el valor asegurado más el salario medio mínimo, el 1.5 salarios mínimos. Entonces, vean, por solamente aportar 5.000 pesos a piso, si yo fallezco, mis beneficiarios van a recibir 1.899.600 pesos. Y por aportar 30.000 pesos a piso de protección social, que se van 2.000 para el seguro, en caso de fallecer, mis beneficiarios recibirían 3.900.000 pesos. 2.400.000 por el seguro de vida y 1.500.000 por el amparo exequial. ¿Listo? Tercera columna, tercer cuadrito, que es el de la derecha, nos muestra es qué pasa si tengo una enfermedad grave o la indemnización por no poder trabajar, o sea, la hospitalización mayor a 5 días. Por esos 333 pesos, enfermedades graves y desmembración me cubre 50% de lo que me cubre fallecimiento por cualquier causa. Entonces, la mitad de 399.600. Si el aporte es por 30.000 pesos, que se van 2.000 para el seguro inclusivo, en enfermedades graves y desmembración tendría derecho a un seguro por 1.200.000 pesos. Y si adicional tengo la indemnización por imposibilidad de trabajar, recuerden que este es un valor fijo de 200.000 pesos y que se puede reclamar una vez al año. Entonces, son los mismos 200. Con este ejemplo queremos mostrar eso, es lo barato que es ser legal, la cobertura que se tiene y el nivel de cobertura que se tiene por ser legal. Es muchísimo mejor yo hacer un aporte por un valor de estos pequeños. Miren que aquí estamos hablando de un aporte a piso de protección social de 5.000 pesos o de 30.000 pesos y tener estas coberturas y de una vez, listo, no me pasó nada, no fallecí, pues no hubo fallecimiento, no tuve ninguna enfermedad, no hubo desmembración, no hubo amparo exequial, pero hay un valor que se está yendo para una cuenta para la vejez, para el programa BEPS. Entonces, aquí nos estamos enfocando en qué pasa si algo me sucede, cuál sería la cobertura. Pero también hay que mirar, si no me pasa nada, este valor que estamos viendo acá a la izquierda de 4.600 pesos o de 28.000 pesos, se está yendo para mi ahorro para la vejez, para el programa de beneficios económicos periódicos. ¿Listo? Importante, operadores pila, pues para que los conozcan. De pronto los emprendedores, las personas muy jóvenes no saben qué es esto. Los operadores pila son esas entidades encargadas de realizar la liquidación y de informar los medios de pago para la seguridad social. Normalmente se tenían en cuenta exclusivamente para hacer el aporte a pensión y salud, es decir, para ese pago de 290.000 pesos que se hacía por un empleado de un salario mínimo, pero para dar transparencia, para tener esa legalidad totalmente, esa garantía para los empleadores y para los independientes que aporten a piso de protección social, el convenio se hizo fue que por medio de ellos también se hiciera ese aporte del 15% cuando soy empleador. Recuerden que si lo hago de manera voluntaria como independiente, lo haría a través de las redes de recaudo para Antioquia, que son con Gana, con el operador de servicios Gana. Pero cuando yo lo hago como empleador para mis empleados, lo hago a través de los operadores pila. Aquí están los 6 operadores pila que tienen ya toda la capacidad de hacernos el proceso de vinculación y el proceso de aporte, liquidación de aporte. Aportes en línea, mi planilla, simple, Arus, Asopagos y Soy. ¿Listo?
Si lo hago de manera independiente, de forma voluntaria, a mi nombre, el aporte a piso de protección social, tengo es las redes de recaudo. Entonces, a nivel nacional tenemos redes de recaudo Supergiros, su red y punto de pago. ¿Listo? En este momento tenemos un total de 980 municipios con cobertura, eso es el 92% de los municipios del país, y tenemos la opción de hacerlo por PIN, que es para pagar con PIN, o de manera voluntaria. Estos son los afiliados que están en este momento utilizando los servicios de los puntos de recaudo. ¿Listo? Y aquí ya me detengo un segundito con el programa BEPS. Entonces ya saben, esos 5.000 pesos que aporté, o esos 20.000 pesos que aporté, esos 30.000 que son el ejemplo que tuvimos ahorita de aporte, explicamos lo que pasa con el 1% que se va para el seguro inclusivo y lo que cubre, pero ahora vamos a mirar qué pasa con el 14% que es el que se va para el ahorro para la vejez. Entonces aquí ya nos detenemos a mirar beneficios económicos periódicos. Entonces tenemos, es un programa de ahorro voluntario que ofrece la alternativa para que las personas que no alcanzan a cotizar a pensión puedan acumular un ahorro y disfrutarlo al momento de la edad de retiro, recibiendo un ingreso vitalicio cada 2 meses. ¿Listo? El pago que se hace cuando yo ya reclamo el ingreso vitalicio se hace cada 2 meses. ¿Qué beneficios tiene? Que yo puedo hacer recursos como ciudadano, aportes de terceros, sea empleadores o personas naturales, y puedo trasladar los aportes del Sistema General de Pensiones, lo que les decía, de cuando llegue al final de la vida laboral o cuando llegue a la edad de pensión, yo puedo tomar la decisión de trasladar lo que tengo en pensión al programa BEPS o viceversa, dependiendo de lo que más me favorezca. ¿Listo? Entonces, recursos del ciudadano es cuando yo hago los aportes de manera voluntaria, como independiente. Aporte de terceros es lo que me están aportando los empleadores porque me afiliaron a piso de protección social y el 14% se fue para mi cuenta BEPS. Pero también puedo hacer aportes de manera voluntaria porque un tío me quiso aportar, porque alguien me quiso hacer un aporte a BEPS. No es sino ir a una red de recaudo y con la cédula, con el número de cédula se hace el aporte como tercero. Beneficios entonces de ese valor que ingresa ahí. Primero, hay una rentabilidad. El ahorro está garantizado. Por el momento la rentabilidad es la inflación. Lo que haya de inflación se va a reconocer, entonces no va a perder valor el dinero en el tiempo, porque siempre voy a tener como mínimo la inflación o el IPC como rentabilidad. No tiene ningún tipo de gastos de administración. No sé si ustedes recuerdan cuando estábamos en elecciones, en época de elecciones, que hubo una discusión fuerte sobre el tema de los cobros de los fondos de pensiones de las administradoras, en donde uno de los candidatos hablaba de 3% y el otro de los candidatos hablaba del 30%. Y no vamos a hablar de quién tenía la razón, simplemente hay unos costos de administración que se tienen por ley para los administradores de fondos de pensiones, tanto para los fondos privados como para Colpensiones, pero si yo estoy en piso de protección social, no hay ningún gasto de administración, no hay ningún tipo de costo, es decir, ese 15% tiene específicamente esa distribución, 1% para el seguro inclusivo y 14% para mi cuenta BEPS, y no me van a cobrar nada en esa cuenta BEPS. ¿Listo? Siempre voy a tener el mismo valor más la inflación. O sea, ahí está, rentabilidad garantizada y no hay gastos de administración, no hay cuota de manejo, no hay nada. Y voy a tener derecho al seguro gratuito BEPS. Este es para el ahorro tradicional, para el que hace el ahorro voluntario, tiene un seguro gratuito BEPS que es anual, mientras que el seguro inclusivo es de cobertura mensual. Y los beneficios para el futuro, beneficios mañana del programa BEPS. Pues primero, que estoy garantizando tener un ingreso para toda la vida. ¿Listo? Con ese ahorro, yo voy a poder tener, cuando cumpla la edad de pensión, voy a poder tomar la decisión de tener un ingreso vitalicio. Y adicional, que si opto por ese ingreso vitalicio, el Estado me va a entregar 20% adicional de todo lo ahorrado. Entonces, si yo durante el año hice un ahorro que me dio 1.000.000 de pesos, la sumatoria de los ahorros en el piso de protección social, el programa BEPS, ahorré 1.000.000 de pesos, voy a tener 1.200.000, 20% adicional. ¿Por qué? Porque cuando opto al final de la vida laboral, opto por la anualidad vitalicia, el Estado me premia con 20% adicional sobre todo lo ahorrado. Con esto entonces termino piso de protección social, voy a profundizar con las coberturas del seguro inclusivo, pero si tienen alguna inquietud, pueden tomarle foto, pueden recortar pantalla, lo que deseen,
con los datos de contacto para Colpensiones, para cualquier inquietud. Estas son líneas exclusivas para piso de protección social o el programa BEPS. Listo, es un call center distinto cuando es afiliado a pensión, cuando es un pensionado. Estas líneas exclusivas para esto. Listo, entonces contact center a nivel nacional, línea gratuita 018000 410 777. Página web en colpensiones.gov.co. Inmediatamente hay una opción para buscar BEPS, pero si quieren simplemente dan en buscar quiero ser BEPS y trae toda la información sobre el programa BEPS y sobre el piso de protección social. Tenemos puntos de atención BEPS en diferentes eventos que se hacen en las ciudades o diferentes puntos y en las oficinas de Colpensiones siempre van a encontrar también un asesor del programa BEPS. Entonces, bienvenidos cualquiera de las opciones en las consultas. Vamos entonces a mirar, para terminar, el seguro inclusivo, las coberturas del seguro inclusivo, y vemos más ejemplos como el que vimos ahorita para que tengan esa tranquilidad. Esta sí es más cortica, son solamente 4 diapositivas. ¿Qué tenemos entonces? Que por medio de la Previsora Seguros, que es la aseguradora que está en este momento con el seguro inclusivo del piso de protección social, dice, se adquiere tan pronto como se hace el primer aporte al piso de protección social. Es decir, al momento que yo realizo el aporte, al día siguiente ya tengo cobertura. ¿Listo? Y la tengo por 30 días. 30 días calendario a partir del momento de hacer el aporte. Dice cobertura de un mes. La meta es que todos los meses se realicen aportes para contar siempre con esa protección. ¿Listo? Por eso la intención o la recomendación es que se realicen aportes mensuales con base en los ingresos que yo proyecto que va a tener en el mes, si soy independiente. Pero si yo ya tengo un contrato de trabajo que sé que el ingreso va a ser 800.000 pesos, pues ese va a ser, sobre ese valor hago el aporte del 15%. Entonces, ¿qué tenemos? Lo que hablábamos ahorita, enfermedades graves, fallecimiento por cualquier causa, pérdida de alguna parte del cuerpo, que es lo que se llama desmembración, un amparo exequial y una indemnización por imposibilidad para trabajar. Esa indemnización por imposibilidad de trabajar, recuerden, es hospitalización de 6 o más días, o sea, mayor a 5 días, y es un valor fijo de 200.000 pesos. ¿Cuáles son las condiciones del seguro? Pues si hay preexistencias, entonces diagnóstico por primera vez para enfermedades graves y restablecimiento del valor asegurado. No tiene edad límite de ingreso. Veanme esta frasecita al final. No tiene edad límite de ingreso y permanencia para ese seguro inclusivo. Entonces, aquí es donde entran ese grupo poblacional que vimos al principio de la presentación, que nos hablaba de más de 2 millones de personas ya en edad de vejez y que no tienen ningún tipo de protección. Y son personas que posiblemente las vemos trabajando jardinería, trabajando, no sé, vendiendo de manera informal en la calle, de pronto pintores, cualquier tipo de función. Aquí la intención es como esas labores en las que vemos de pronto esos adultos mayores sin ningún tipo de protección y que incluso no pueden cotizar a seguridad social así quieran, así tuvieran la posibilidad, así el ingreso para superior a un salario mínimo, no pueden cotizar porque ya son excluidos del sistema general de pensiones por la edad. Entonces aquí vemos que estas personas todavía tienen una opción de protegerse si están en condiciones de trabajar, si todavía están teniendo algún tipo de ingreso o algún tipo de labor, pueden realizar aportes a piso de protección social y tener esta cobertura del seguro inclusivo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no hay límite de edad para ingresar a piso de protección social o para ingresar al seguro. Si ustedes van a cotizar un seguro de vida, un seguro de enfermedades de manera independiente con una aseguradora X, posiblemente les digan, vea, cuando ya cumpla tal edad ya no le cubro enfermedades graves, cuando ya cumpla tal edad ya no le cubro tal cobertura, y después de cierta edad ya le dice, ya no lo puedo asegurar más. En este seguro inclusivo, en piso de protección social, no hay límite de ingreso, no hay límite de edad ni de permanencia. ¿Cuáles entonces son esos amparos? Aquí ya viene el detalle. Fallecimiento por cualquier causa, eso, cualquier causa. Listo, aquí ya nos trae pues como la descripción, homicidio, terrorismo, lo que sea, pero es por cualquier causa. El amparo exequial, ahorita vimos el ejemplo, siempre va a ser el mismo valor, es 1.5 salarios mínimos, durante 2022 es 1,5 millones. Enfermedades graves, aquí está la descripción de las enfermedades graves que se cubren. Entonces tenemos cáncer, infarto del miocardio, insuficiencia renal crónica, enfermedad cerebrovascular, esclerosis múltiple, cirugía de arterias coronarias, incluido bypass, y quemaduras, aquí
el término es gran quemado, quemaduras muy graves. ¿Listo? ¿Cuál es la cobertura? 50% de lo que se cubriría por fallecimiento por cualquier causa. ¿Listo? Vimos ahorita, recuerden que eran 1.200 pesos por cada valor que ingresa al seguro inclusivo. En caso de desmembración, también es siniestro dentro de la vigencia de la póliza, es decir, algo que suceda durante esos 30 días de cobertura que tengo por el seguro inclusivo, y ahí sí es un listado pues de partes del cuerpo que no lo vamos a poner aquí porque nos quedaríamos leyendo cada parte del cuerpo, y dependiendo de esa parte pues va un valor entre el 25 y el 50% de lo asegurado por fallecimiento por cualquier causa. Coberturas adicionales, entonces tenemos la indemnización por imposibilidad para trabajar, que es el monto fijo de 200.000 pesos, dice que es hospitalización mayor a 5 días y se puede cobrar una vez al año. ¿Listo? Y condiciones, entonces aquí están: preexistencias, restablecimiento del valor asegurado, edad límite de ingreso no hay edad, y vigencia al día siguiente de acreditado el aporte por los siguientes 30 días. ¿Listo? Y aquí el cuadrito ya para terminar, para que ampliemos ese ejemplo. Aquí ya nos trae el ejemplo con un aporte a piso de protección social de 100.000 pesos, es decir, por ingresos de casi 667.000 pesos. El 15% son 100.000, les quería traer ese ejemplo, donde ya para el seguro inclusivo se van 6.600 pesos, y en caso de fallecimiento, él tendría derecho a 7.992.000 pesos. Aquí la presentación lo trae con el salario mínimo del año pasado de 2021, pero nos trae un valor en total, en caso de fallecimiento, de 9.354.000 pesos. En caso tal de que la persona fallezca, estando con la cobertura del seguro inclusivo. ¿Cuánto se fue en ese momento para piso de protección social? Se fueron 100.000 pesos, y de esos 100.000 pesos, 6.600 se fueron para el seguro inclusivo y 93.000 pesos se fueron para la cuenta BEPS. Y en caso de enfermedades graves o desmembración, el valor asegurado sería de casi 4 millones de pesos, y si me da hospitalización por más de 5 días, pues tendría 200.000 pesos adicionales. Entonces, este era el ejemplo que les quería traer. ¿Por qué? Porque con este primer cuadrito, esta primera tabla a la izquierda en fondo azul, ahí es donde vemos que ese 15% sí es barato. Que tener esa cobertura para continuar en el subsidiado en salud, tener un ahorro para la vejez y tener una cobertura ante cualquiera de estos sucesos, sí es barato. Sí es barato y sí amerita. Porque tenemos el ejemplo aquí, desde 5.000 pesos hasta 100.000 pesos de aporte. El valor máximo al mes sería de 149.900 pesos. Es el 15% de 999.000. Sí es barato. Sí es barato y me cubre todos estos valores que ven acá. ¿Listo? Entonces, dejo esa pantalla y pasamos ya a la parte de preguntas en el chat. Muchísimas gracias por la atención y quedo aquí, ya voy a pasar para las preguntas del chat. Carlos, muchísimas, pero muchísimas gracias por tu intervención. Excelente todo esto, lo que nos explicas el día de hoy. Vamos a hacer las rondas de preguntas de una manera muy organizada. Vamos levantando la manito, por favor, para que de esa manera puedan hacerle las preguntas a Carlos y así ser bien organizados. Acá, por favor, vayan alzando la mano. Pedimos el grande favor que estemos en silencio para escuchar atentamente las rondas de preguntas. También mi compañero Duan nos va a estar acompañando el día de hoy y ahora en adelante a los jueves de emprendimiento, para que de esa manera poder continuar con estos ejercicios tan enriquecedores. Yerly García, ¿puedes encender tu micrófono, por favor, para la pregunta a Carlos? Muchas gracias. Muy buenas tardes, don Carlos. Muy buenos días, ¿cómo está? Don Carlos, desde aquí de México, un saludo pues a todas las personas que están escuchando su programa y deseo hacerle dos preguntas. Claro la que primera, sí, don Carlos, qué pena. Don Carlos, la primera es ¿con cuántas semanas cotizadas tengo beneficio a la pensión por invalidez? Perfecto. Entonces, ya aquí nos salimos del tema porque estamos hablando ya de pensión obligatoria, pero igual le resuelvo la duda. Existe una cláusula de fidelidad, llamémoslo así, de fidelidad al sistema para poder tener derecho a pensión de invalidez o a pensión de sobreviviente mis beneficiarios. Y es que en los últimos 3 años yo haya tenido cotizadas 50 semanas, es decir, un año cotizado dentro de los últimos 3 años. Y no tiene que ser consecutivo, puede ser de manera intermitente. ¿Listo?
Bueno, don Carlos, muchas gracias. Y la segunda pregunta, don Carlos. Dígame. Yo como agricultor y cafetero, ¿cuánto sería el valor para iniciar mi cotización a la pensión? Es tan amable y muchas gracias. Con gusto. El ejemplo que pusimos ahorita, pues me quedo ahí con los gráficos ahí un poquito mal, y es, si yo voy a hacer aporte a pensión obligatoria y a salud, por un salario mínimo son aproximadamente 290.000 pesos, incluido riesgos laborales. Si es solamente pensión y salud, son 285.000 pesos por un salario mínimo. Esa era la duda, Jesly. Y, don Carlos, y si yo soy emprendedor, ¿sería el mismo valor? Si yo quisiera solo pagar la pensión. No, es que aquí estamos hablando de solamente independientes. Cuando yo soy empleado, como empleado, la empresa debe aportar una parte a pensión y salud y el empleado otra parte, y es una cuarta parte. Listo, aquí todo lo que hemos dado es información para independientes o emprendedores donde el valor es completo. Entonces, ese es el valor mínimo. Lo mínimo que yo puedo aportar para hacer el aporte a pensión y salud como independiente es 285.000 pesos mensuales. 285.000. Bueno. 265.000 mensuales. Listo. Eso es el aporte por un salario mínimo. Bueno, señores, que como nosotros somos del área rural, pensé que era otro valor. No. En este caso, realmente la diferencia es cuando yo soy empleado. Como empleado solamente aporto una cuarta parte. Entonces ahí estaríamos hablando de aproximadamente, no, es que no da ni 80.000 pesos como empleado, porque la empresa aporta el valor restante. Pero como independiente, así sea rural o así sea en zona urbana, es 285.000 pesos para aportar pensión y salud sobre un salario mínimo. Bueno, don Carlos, muchas gracias desde México. Un saludo cariñosamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesly. Gracias, Jesly. Puedes bajar la manito, por favor. Sandra Patricia Bermúdez, ¿nos quieres hacer la pregunta, por favor? Sandra Patricia, te escuchamos. Bueno, entonces pasemos con Pozo Girles de Orgánicos, por favor, con la pregunta y adelante. Muy concretos, por favor, con la pregunta para que de esa manera podamos escuchar la participación de todos. Mil y mil gracias. Buen día, Sarita. Buen día, Carlos Andrés. Mi pregunta es sencilla. O sea, si yo soy emprendedor y me hago a mi empresa de empleado, puedo cotizar con el medio salario mínimo. Aproximadamente es como menos de 100.000 pesos, ¿cierto? Pero en este momento, la única opción de cotización por debajo del salario mínimo es la cotización por semanas. Y la cotización por semanas está exclusiva para empleados de servicio doméstico. Hasta el año 2003 aplicaba la cotización por medio salario mínimo, pero hace ya muchísimo que no se permite. ¿Listo? Entonces, en este caso sí, es porque mis ingresos son de medio salario mínimo o porque solo quiero aportar sobre medio salario mínimo, la opción sería piso de protección social. De una, mucha gratitud, muy amable. Con mucho gusto. Gracias a ti. Puedes bajar la manita, por favor. Isabel Ramírez, adelante con tu pregunta y muchas gracias. Hola, muy buenos días, ¿me escuchan? Sí, señora Isabel, muy buenos días. Sí, señora. Bueno, la pregunta es, si yo estoy cotizando mensualmente como proveedor y le presto servicio como proveedor pues a una empresa y dejo de cotizar 2 o 3 meses, entonces, pero la empresa me siguió pagando los honorarios, entonces yo, a ver, ¿qué acciones legales podría tomar la empresa en contra mía para que yo pague esos 2 meses o 3 anteriores que dejé de pagar? O yo qué haría ahí, un retiro y vuelvo a ingreso, o cómo sería ahí? Isabel, muchísimas gracias por esa pregunta. Aquí nuevamente nos pasamos a la parte obligatoria, a la parte de pensión y salud, pero sí es un tema que de pronto para los emprendedores puede resultar con muchas dudas. Vea, normalmente cuando yo soy proveedor o contratista y para poderme pagar, para poderme hacer a lo que tengo derecho, la empresa me exige
demostrarle que hice aporte a seguridad social, ¿cierto? Y depende también del ingreso, o sea, aquí viene, si mi contrato de trabajo con ellos, mi contrato por prestación de servicio, por obra o labor, da por más de un salario mínimo al mes, yo estoy obligado a cotizar pensión y salud por esos 285.000 pesos que hablábamos ahorita. Pero si ese contrato de trabajo me da por debajo de 1.000.000 de pesos al mes este año, es decir, por debajo del salario mínimo, yo tengo todo el derecho a realizar el aporte por piso de protección social y el empleador me lo debe recibir. ¿Por qué? Porque el promedio del ingreso está por debajo del salario mínimo. ¿Listo? ¿Qué pasa? El ejemplo que me pones, Isabel, es ¿qué pasa cuando yo no hago ese aporte? Es decir, pasé 2 meses sin hacer aporte y la empresa me seguía pagando como proveedor o como contratista. Independiente de lo que sea, la empresa tiene derecho a retenerte el pago. ¿Listo? Porque es una exigencia de la empresa, muéstrame que pagó seguridad social. Puede que eso se organice, puede que usted hablando con ellos diga, listo, yo lo pago con intereses de mora, porque yo puedo hacer el pago con el operador pila, con una planilla que se llama planilla de mora, me cobran unos intereses y lo pago de manera vencida, y pago eso. Tengo que demostrar que había un contrato vigente como independiente para poder que me hagan esa liquidación, pero lo más delicado aquí es la UGPP y la DIAN. Listo, o sea, no es tanto Colpensiones, no es tanto esto. Siempre vamos a decir, por favor, sea legal, por favor, realice su aporte, piense en su vejez, piense en su historia laboral, piense en su ahorro. Pero aquí lo delicado para un emprendedor es que la UGPP, la Unidad de Gestión para Fiscales y Pensiones, o la DIAN, le hagan un requerimiento más adelante por no haber realizado esos pagos. Ahí sí le digo, ahí sí es preocupante para un empleador que se le inicie un proceso, sea por la DIAN o por la UGPP. Entonces lo ideal es siempre pendientes de hacer su aporte. Y como les digo, puede que el empleador les diga, es que tiene que cotizar pensión y salud, pero si su ingreso en ese contrato es por debajo de un mínimo, usted tiene todo el derecho a realizar el aporte por piso de protección social. Y el empleador le debe recibir ese comprobante de que hizo fue el aporte del 15%, no el del 28%, que es el de pensión. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, Isabel. Listo, muchísimas gracias, Marisela. Adelante con tu pregunta. Buenos días. Yo quedé con 2 dudas. Una, para cotizar, hay que afiliarse a Colpensiones. Mira, el audio. Para cotizar a pensión obligatoria y salud, como dependiente o como independiente por encima de un mínimo, sí, es necesario estar afiliado a Colpensiones y se hace una afiliación por una única vez al principio. Pero para piso de protección social, para hacer el aporte a piso de protección social con ingresos por debajo de un mínimo, no necesito hacer ningún tipo de proceso en Colpensiones. Es simplemente con hacer el proceso con el operador pila de liquidar. O sea, es decir, yo ahora mismo tengo un contrato y estoy pagando por el pila con la afiliación, pero no estoy a Colpensiones, sino a otro fondo de pensiones. Me quedo sin el contrato y digamos que en el tiempo cesante yo quiero tratar de seguir cotizando, pues obviamente no voy a poder por el normal, sino por este que nos está explicando. Ahí tengo que hacer una afiliación nueva, ¿o cómo sería? No, señora, no la haría. Simplemente con el operador pila se comunica y dice, si es como independiente, sería con la red de recaudo. Usted se acerca a la red de recaudo garantizando que esté en el régimen subsidiado en salud o que esté como beneficiaria en el régimen contributivo y no necesita hacer ningún proceso en Colpensiones. Si lo que quiere es solamente el programa BEPS, solamente el ahorro en BEPS, sin el seguro inclusivo, sí debe acercarse a una oficina de Colpensiones. Ok, perfecto. Vale, muchas gracias. Con muchísimo gusto. Bueno, Marisela, muchas gracias. Puedes bajar la manito, por favor. Andrea Urrego, adelante con tu pregunta. Sí, muy buenos días. Bueno, yo quería preguntar si uno, hace los aportes por el piso, como nos están explicando, por el piso solidario, eso me cubre beneficiarios. Por ejemplo, yo me quiero vincular, entendí pues que es como el aporte normal, ¿cierto? Solo que es por eso que nos estás explicando. Eso me
incluye los beneficiarios, por ejemplo, mi esposo, mis hijos, etcétera. En el caso de beneficiarios es, si te sucede algo, ellos serían los beneficiarios. Si estoy en piso de protección social, lo que tenga ahorrado en BEPS queda heredable para ellos. ¿Listo? O sea, ese 14% es heredable para mis beneficiarios. Y ese 1% del seguro inclusivo, los beneficios por fallecimiento por cualquier causa y el amparo exequial serían para tus beneficiarios. ¿Listo? Pero ellos no quedarían afiliados al programa, sino que son tus beneficiarios en caso tal de que algo suceda. O sea, solamente, por ejemplo, entiendo que cubre salud, la caja de compensación también la cubriría, ¿o no? Esa No está entendí. en reglamentación, la va a cubrir, o sea, están todavía las cajas de compensación generando un paquete o un producto exclusivo para piso de protección social. Ah, entiendo. Pero Recuerda, entonces, dime, qué pena. no, dime tranquilo. Pero entonces salud sí me cubre. ¿Y esa salud cubre a mis beneficiarios o no? Pues como cuando uno No, está en régimen. no, Sí, recuerda que tú estás, cuando estás cotizando por más de un mínimo, tienes pensión y salud en el contributivo. Estando en ajá, el salud en el contributivo, puedes tener beneficiarios. ¿Listo? sí. Cuando yo estoy en piso de protección social, estoy haciendo un aporte al programa BEPS de ahorro para la vejez y sigo en salud en el subsidiado. Estando en el subsidiado, yo no tendría beneficiarios. ¿Listo? Tus Listo, familiares seguirían también en el subsidiado, cada uno por su lado. ¿Listo? Pero no claro. tendría los beneficiarios que tendría en el contributivo. Ok, muchas Y el gracias. seguro inclusivo me le da la protección a ellos en caso tal de que me pase algo. Listo, muy amable. A usted muchas gracias. Listo, Andrea, puedes bajar la manito, por favor. Muchas gracias. Adriana María Fernández Mora, adelante con tu pregunta. Sarita y don Carlos, ¿cómo están? Muy buenos días, Adriana. Bueno, mi pregunta es, en caso de que mi cónyuge y yo, ¿cierto?, paguemos seguridad independientes, digamos al momento de faltar uno de los dos, o sea, yo sería beneficiaria de él y el beneficiario mío, ¿cierto? Por lo que estamos pagando dos EPS independientes por las labores que tenemos. Sí, señora. En caso de un fallecimiento, uno de los dos, es que me pareció curioso un caso que vi estos días, que se pierde una de esa pensión, o sea, quedaría sino con una sola pensión. En cónyuges uno fallece y se le pierde la pensión a otro. Sí, porque te digo pues que me tocó ver un caso así de una pareja que trabajan en empresas independientes, ¿cierto? Todos se afiliaron porque él era el cónyuge y la otra pues pagaba su seguridad y él independiente y falleció uno de los dos y al momento de pensionarse le dijeron que tenía que escoger una de las dos pensiones. No, eso no pasa. Aquí, y hago esa claridad, y es, pensión de vejez no excluye la pensión de sobreviviente. ¿Listo? ¿Qué pasa? En los fondos privados, para tener derecho a la garantía de pensión mínima, y ese es un detalle en los fondos privados, hasta hace algún tiempo yo no podía tener ingresos para poder tener derecho a la garantía de pensión mínima. Entonces, si ya tenía una pensión de sobreviviente, tenía que escoger cuál de las dos iba a ser. Pero eso ya quedó eliminado. O sea, ya hay una jurisprudencia que dice que no me pueden exigir no tener ingresos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la pensión de vejez no excluye la de sobreviviente. Incluso hay casos de personas, eso salió en esos programas así tipo Informantes y Séptimo Día, ese tipo de programas, salió una historia sobre una persona, lo titularon La Viuda Negra, y era una mujer que ya tenía 4 pensiones de sobreviviente por 4 matrimonios distintos. Obviamente pues le encontraron que el cuarto había sido homicidio, entonces esa era la historia que estaban contando y le estaban investigando los otros 3. Pero entonces ahí es donde le digo, yo puedo tener cuantas pensiones de sobreviviente tenga derecho y adicional seguir realizando mi historia laboral o mi cotización para mi pensión de vejez. ¿Listo? No tiene por qué perderse. Entonces, la única opción de ese caso, la única opción de ese paso es que haya sido cuando se exigía no tener ingresos para tener derecho a una pensión en los fondos privados. Ok, mil gracias. Con mucho gusto.
Muchas gracias. Nubia Morales, adelante con tu pregunta, por favor. Inquietud es, yo tengo 450 semanas cotizadas en protección, pero en el momento yo soy emprendedora, no estoy cotizando nada. ¿Dónde me debo de dirigir para seguir cotizando? Pero para seguir cotizando por encima del salario mínimo. No, con medio, porque con el emprendimiento que tengo no me da para cotizar completo. Perfecto. Entonces, aquí la opción, yo puedo tener mi pensión obligatoria en fondo privado y realizar mis aportes por piso de protección social con Colpensiones. ¿Listo? Sí. Cuando yo digo a realizar aportes sobre un salario mínimo, por encima del salario mínimo, ahí sí tengo que seguirlos haciendo al fondo donde esté afiliado. En este caso, Protección o Porvenir o Colpensiones, donde tenga mis semanas cotizadas. ¿Listo? Pero cuando estoy haciendo el aporte a piso de protección social, sin ningún problema, usted puede seguir teniendo sus 400 semanas en protección y seguir sumando ahorro para la vejez en el programa BEPS de Colpensiones. ¿Listo? Al listo, final de la vida laboral, cuando llegue a la edad de pensión, ahí es donde suma las dos, donde las une. ¿Listo? Y toma la decisión que quiera. Si lo del fondo privado lo traslada esa plata, la traslada para el programa BEPS, para que el ingreso vitalicio sea mayor, o cuando, me imagino que ya en ese momento ya va a estar regulado el tema de la equivalencia en semanas, y es que con lo que tengo ahorrado en el programa BEPS, voy a comprar semanas para mi historia laboral en pensión obligatoria. Entre comillas, comprar semanas. Eso es para que lo entiendan más fácil, pero el término es equivalencia en semanas. Listo, o sea que yo me puedo dirigir a Colpensiones para hacer ese proceso. Para el ahorro en BEPS, te acercas a Colpensiones, pero para el aporte por piso de protección social, porque quieres el seguro inclusivo, recuerden que una cosa es el programa BEPS solito, donde yo el ahorro se va directamente para la vejez, para la cuenta de BEPS, y otra es piso de protección social, que es cuando yo quiero tener esa protección por 30 días del seguro inclusivo. Cuando es por piso, simplemente, o también por el operador pila, como hacía normal, pero ya por la planilla B65, o por medio de las redes de recaudo, donde digo es para piso de protección social, voy a hacer tal valor. Listo, y a partir del día siguiente me cubre el seguro inclusivo. Bueno, muchísimas gracias. Con muchísimo gusto, Nubia. Muchísimas gracias. Nubia, puedes bajar la manito. Diana Ramírez, adelante con tu pregunta. O sea que podemos... Bueno, muy buenos días. Tengo dos preguntitas. La pensión, la primera, ella nos puede hacer esto, y ella nos da un código y nosotros empezamos a cotizar. Bueno, ahora sí que... Ahora sí es. Buenos días. Tengo dos preguntas. La primera, yo debo cambiar entonces a régimen subsidiado en estos momentos. Mi esposo y yo pues hemos ido siempre en régimen contributivo, pero hace 2 meses todos nos quedamos desempleados. Entonces, para poder empezar a hacer este aporte, tendríamos que cambiar, pues ir a la EPS y hacer algún tipo de vuelta para que nos pasen al régimen subsidiado, para poder empezar a hacer los aportes, o cómo es esto. Normalmente no hay que hacer ningún tipo de proceso con la EPS. Uno cuando deja de ser cotizante en el contributivo tiene una protección durante 30 días, los siguientes 30 días después del último aporte, donde sigue estando en el contributivo, y ya después, cuando ya no hay más aportes o cuando ya hay un retiro en el sistema porque el empleador marcó un retiro, pasas automáticamente al subsidiado. Pero sí es bueno que te acerques, lo puedes validar por línea telefónica o por la página de tu EPS para no tener que hacer vueltas o hacer filas. Validas que ya aparezcas en el subsidiado. Igual, cuando haces la afiliación al programa BEPS, también te hacen esa validación. ¿Listo? Puedes hacerlo por internet, validar Sisben, hay una página que es la del BEDUA, otra que es la de CISPRO, RUAF, hay muchas páginas, simplemente consultar por Google cómo valido si estoy en el subsidiado. ¿Listo? Si es necesario hacer algo, ya cada EPS sería por un caso específico, porque puede que no actualicen la información en el sistema general y sigas apareciendo en el contributivo, así lleves 2 o 3 meses sin aportar. Entonces, en ese caso es donde sí me debo acercar a la EPS. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, y la otra es,
mi hermano hace 13 años tuvo un accidente, ¿cierto? Él no pudo como acceder a la pensión, o sea, él en estos momentos físicamente está bien, pero él perdió como la capacidad fue a nivel intelectual, se puede decir. Perfecto, sí señora, sí. Entonces, en estos momentos a él se le sigue pagando la totalidad en salud solamente. Pues cuando eso hicieron como ese arreglo y donde él podía seguir pagando la salud, pero se paga completa. Se paga como 125.000 pesos, pues. Exacto, el 12.5 de un salario mínimo, sí señora. Exacto, pero él es desempleado por obvias razones y en ningún momento se le quiso hacer la valoración, le decían que él debía haber perdido el no sé cuánto por ciento. Bueno, sí. La pregunta ahora es si él puede hacer este aporte, pero entonces, ¿cómo lo haría? Porque si es y si así muchas veces... Diana, se te fue el audio al final. Si él pudiera hacer el aporte, ahí se te fue. Bueno, entonces, si él pudiera hacer el aporte, como en estos momentos está pagando sobre un salario, se puede decir que mínimo, ¿cierto? Sí. ¿Él cómo podría hacer esto para que no se le suba más? Porque realmente, si se ven a gatas muchas veces para pagar como ese 12%, ahora incrementándole como más, pues si él podría hacer el aporte del 15% y cómo se haría. Él podría hacerlo, pero yo creería que uno de los beneficios que pensaron al momento de hacer esa negociación o ese acuerdo con él de pagarle solo salud fue precisamente el tema de la atención, el tema de tener esa, ¿cómo se llama? Esa prontitud o ese tipo de atención que no la dé el subsidiado. Listo, no es lo mismo tener un tipo de enfermedad, en este caso el término es cognitiva, la atención que voy a recibir por el subsidiado que la que voy a recibir por el contributivo. Entonces ahí sí le diría, en ese caso, pues como lo de nosotros es realmente pensiones, no me atrevería a sugerirle, en este caso siendo un tema de salud. ¿Por qué? Porque lo que compromete aquí es la prontitud en la atención o la cobertura de la atención en salud. ¿Listo? Sí, qué pena. O sea, eso es a lo que me refiero, porque él tiene que pagar así por la prontitud, ¿cierto? Porque a él le tienen que estar como revisando, le tienen que poner un marcapasos y todo eso. Pero entonces, para hacer el aporte, en este caso al piso, entonces él no podría hacer ese cambio. No podría porque aparece en el contributivo. Medio no se puede hacer ese aporte aparte, o sea, es que muchas veces... él no podría porque aparece... Diana, no, pero es que él no podría porque está en el contributivo en salud. Y ese es uno de los requisitos, estar en el subsidiado o ser beneficiario del contributivo. Entonces, ni piso ni programa BEPS. ¿Qué sí le recomiendo? Valides en este caso, sí, posiblemente, dependiendo de cómo haya sido todo el suceso, valídese la posibilidad de que se haga una calificación de pérdida de capacidad laboral para tener como esa certificación de cuál fue ese porcentaje de pérdida. Dependiendo de lo que le dé eso, ya se asesora que él puede tener derecho o que no. ¿Listo? Sí, porque en algún momento que no cumplía como con el porcentaje, ¿cierto? Pero él ha ido perdiendo o ha tenido un deterioro a nivel neurológico, entonces es cada vez, pues sí, eso es como degenerativo, entonces hay. Bueno, entonces sí, la pregunta y en este caso, discúlpame que cambie entonces la pregunta. Mi mamá vendría a ser la beneficiaria en estos momentos actual de él. Ella ya tiene 60 y algo de años, 65, y ella tampoco tuvo como su pensión porque empezó su vida laboral muy tarde y estaba afiliada a un fondo de pensiones. A ella le hicieron como una devolución de un mínimo de ahorros que tuvo. Ella en estos momentos entonces podría empezar a hacer este aporte por haber recibido ya como esta devolución de los aportes ya no la puede hacer. Lo puede hacer sin ningún problema. Recuerda que no hay límite de edad de ingreso al programa, ni al programa BEPS, ni al piso de protección social. Para tu mamá la recomendación sería sería programa BEPS, el que es directamente ahorro,
Si ella desempeña algún tipo de labor o algún tipo de funciones donde requiera la cobertura del seguro inclusivo, pues ya ahí sí sería piso de protección social, pero no tiene ningún problema, ella sí sería elegible para después, sí sería la opción para ella afiliarse al piso de protección social o al programa BEPS. Muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. Bueno, Diana, puedes bajar la manito. Carlos, te voy a leer algunas preguntas ya para que finalicemos, Claro. que está en el chat, por favor. César Augusto pregunta, mi padre es caficultor, tiene 67 años, ¿puede afiliarse al programa PPS y por cuánto tiempo debe hacer aportes para luego tener derecho a la protección económica de la vejez? Sí, señor, lo puede hacer. ¿Qué es lo importante? Que cumpla el requisito de estar en el régimen subsidiado en salud o ser beneficiario en el contributivo y que sea colombiano, en este caso para el programa BEPS. Listo, recuerden, no hay límite de edad. Si voy a hacer el ahorro tradicional, es decir, solamente para BEPS, no voy a utilizar la opción de piso de protección social porque no me interesa el seguro inclusivo, porque no estoy desempeñando ninguna labor y me voy por el programa BEPS, debo acercarme a una oficina de Colpensiones para realizar todo el proceso de afiliación. Bueno, pedimos el amable favor, las personas que nos silencien, las que tienen micrófono habilitado para no generar interferencia. Muchísimas gracias. Listo, Carlos, por acá pregunta Farmarol. Buenos días. Realizo la pregunta por aquí. Bueno, yo estoy trabajando en una empresa, pero ya no. Ahora estoy en mi negocio propio. Entonces, ¿cómo sería el empalme para seguir cotizando en salud y pensiones? Apenas hace un mes me retiré de la empresa. Listo. Si lo voy a seguir haciendo de manera, por el salario mínimo o más, el aporte a pensión obligatoria y a salud en el contributivo por medio del operador PILA, me comunico con el operador de mi elección. Ahí vieron en la presentación los 6 operadores PILA y le dice que va a cotizar como independiente por el salario que ustedes digan. Si lo va a hacer por debajo del salario mínimo, sería por medio de piso de protección social y lo haría también por el operador PILA, pero aclarando que lo va a hacer por piso de protección social. Gracias, Carlos. César pregunta que si el programa seguirá vigente ahorita con el nuevo gobierno entrante. Muy buena pregunta. El tema es eso, todavía no hay gobierno, está apenas entrando. ¿Qué creemos? Que sí, precisamente lo que se está hablando es de cobertura, que toda reforma que haya lo que va a buscar es cobertura, y el programa de BEPS y el de piso de protección social ha sido, en tema de cobertura, lo mejor que ha salido en los últimos años. Entonces, lo que contamos es que sí, precisamente por la cantidad de afiliados que hay ya, por la cantidad, porque ya están vinculados los operadores PILA, por el tema de los beneficios que genera para independientes y para informales y para personas con trabajos parciales. Muy seguramente sí. Perfecto, Carlos. John Alejandro pregunta, ¿cómo se paga la seguridad social cuando soy prestador de servicios profesionales y tengo 2 contratos de este tipo? Listo, aquí el tipo de contrato no es lo relevante para seguridad social, es el valor de los ingresos mensuales. Dependiendo de los ingresos mensuales es que yo debo hacer los aportes. Si mis ingresos superan el salario mínimo, tengo que hacer aporte a pensión y aporte a salud en el contributivo y lo hago por medio del operador PILA. Si si los ingresos son por debajo del mínimo, pues entonces lo hago a través de piso de protección social por el 15% de los ingresos y también lo hago por el operador PILA, pero por un tipo de planilla diferente. Jason, nos dices que si tú nos puedes dejar tu contacto, igualmente con la presentación del video también mandaremos la información. Pero Carlos, Exacto. Aquí les vuelvo a poner en la pantalla las líneas de contacto. Mi contacto no es posible porque no estamos autorizados para asesorías por fuera de las oficinas. Es decir, Colpensiones sí tiene esas restricciones que todo afiliado debe ser asesorado dentro de una oficina. Entonces, pero tienen aquí las líneas de contacto para cualquier consulta. Carlos, pregunta Natalia de cuál es la edad límite para iniciar el aporte a piso de protección social. Ninguna. Hay una edad mínima para ingresar y es colombiano mayor de 18 años o extranjero mayor de 18 años si es piso de protección social, pero edad límite no hay, tope de edad no hay. Tenemos afiliados con 80 años todavía realizando ahorro porque lo que quieren es la cobertura en el seguro.
Perfecto, Carlos, muchísimas gracias. Excelente tu tema el día de hoy. Todas las personas muy interesadas, también muchas felicitaciones en el chat y gente súper agradecida con tu intervención. Dios te bendiga. A todos nuestros asistentes, mil y mil gracias por acompañarnos el día de hoy. Dios los bendiga, que tengan un excelente resto de día, y a ti, Carlos, mil y mil gracias por acompañarnos el día de hoy. Bendiciones para todos. Muchísimas gracias a ustedes por la asistencia, por la participación y por el interés en este tema. De verdad que aquí lo que queremos es que las personas se preocupen por su vejez, se preocupen por su historia laboral, se preocupen por aprovechar el tiempo actual para que lleguen a una vejez tranquila y digna.